Listo, bienvenidos, bienvenidos. Estamos ahora en nuestra segunda sesión de Círculo de Estudio. Recuerden que el libro seleccionado del mes es El vendedor más grande del mundo de Okmandino, ¿sí? Pues bien, lo principal y lo más importante, ¿sí? Que tengan un cuaderno y lapicero a la mano donde tomar apuntes. Eh, Hasta este momento es muy probable que tú ya sepas o hayas elegido un plan de estudio, ¿sí? Te lo compartimos también por el grupo. Si tú deseas leer el libro de lunes a sábado, digamos a diario, en promedio tendrías que leer 2,8 hojas, ¿sí? Más o menos unos 6 minutos de tu tiempo, invertirlos en revisar y leer este libro. Si tú decides leer 3 veces por semana, sería más o menos unos casi 7 hojas, que sería el doble de tiempo, más o menos unos 15 minutos, ¿sí? Lo importante es que tú te adecúes, digamos, o encuentres en qué momento tú leer y que ese momento lo hagas parte de ti, ya sea en la mañana, sea en la noche, sea de repente después del almuerzo, como reposando la barriguita, ¿sí? Pero lo importante es que tú encuentres un espacio y que agendes ese espacio, ¿sí? Así como tú agendas probablemente una cita con algún nuevo cliente, ¿sí? Agendes ese espacio y tú sabes que ese es tu espacio de lectura, ¿sí? Pues bien, vamos a dar inicio. Permítame compartirles algunas diapositivas. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Vamos a... Pues bien, la sesión anterior nos habíamos quedado en el capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3 tiene muy grandes lecciones de vida, enseñanzas, ¿sí? Que igual me gustaría mucho que la vuelvas a revisar y en algún momento yo estoy seguro que vamos a poder integrar. Casi al final del programa siempre solemos hacer un resumen de todos los capítulos que hemos ido revisando, las anécdotas, porque en el camino nos van a ir pasando cosas definitivamente, ¿sí? Y también las propias experiencias de cada uno de los participantes. Creo que eso es algo importante porque siempre, siempre, siempre se puede aprender del compañero. Ahora, vamos a proyectar en gigante. Un segundito más. Correcto. El capítulo 4, ¿sí? Hasta el capítulo 3 nos compartía la historia de Jafik, ¿sí? Jafik era un camellero y este camellero en algún momento tuvo el deseo de convertirse en un mercader y aprender del vendedor más grande del mundo. En este caso, daba la casualidad que el vendedor más grande del mundo era su padre adoptivo, Patros. Era un mercader muy próspero de aquella época, ¿sí? Había amasado riquezas a lo largo de los años de vida. Y es así que Jafik, ¿no? Cuenta en los primeros 3 capítulos que él decide pedirle a Patros que le enseñe el noble arte de vender, ¿sí? El noble arte de ayudar a otras personas. Entonces, nos situamos que Jafik ya le comparte esto a Patros y le pide que por favor no le enseñe. Y Jafik y Patros no le dice, pero ¿cuáles son las razones por las cuales tú me haces este pedido? ¿Por qué quieres convertirte en un vendedor? ¿Por qué quieres amasar fortunas, no? Y vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Que en este caso Jafik le da una respuesta que es agradable a los oídos de Patros. Y es por eso que Patros decide ayudarlo. ¿Por qué? Porque no solamente basta que tengamos una meta, porque detrás de esa meta, de aquello que tú quieres lograr, están las razones por las cuales te mueven o te impulsan a hacerlo. Ahora, muchos digamos, de las personas que conectan con esta información, muchos de estudiantes me dicen, Jorge, el dinero, yo lo hago por dinero, Jorge. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta, ¿el dinero es importante? Claro que sí.
el dinero es consecuencia, claro que sí. Ahora, yo te hago la invitación y esta mañana nuevamente la reflexión, lo hice la sesión anterior a esta también, y la seguiré haciendo porque es parte de ya un estilo de vida. El dinero es importante, claro que sí, pero tus razones, o digamos que la razón de peso, no tiene que ser el dinero. El dinero es importante, claro que sí, pero tienes que tú tener muchas más razones detrás por las cuales tú deseas lograr esa meta. Razones personales, razones familiares, razones de negocios. De repente detrás de esa meta está tu propósito de vida, ¿sí? No lo hagas netamente por dinero, porque al momento, ¿no? Vamos a ver cómo Jafik, ¿no? Finalmente se convierte también, ¿no? A través de la guía que le da su mentor Patros, que en este caso era su padre adoptivo, vamos a ir revisando cómo Jafik logra, digamos, integrar y cambiar un poquito eso, ¿no? Que al inicio simplemente lo hacía por dinero y después fue encontrando motivaciones o razones de mucho más peso, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4, ¿sí? Al final del capítulo 3, Patros, que decide ayudar a Jafik, le dice, ¿sabes qué, Jafik? Vas a ir al pueblo de Belén a vender un manto. Esta va a ser tu primera tarea, tu primera lección. Ahora, Jafik, ¿no? Para esto había consultado, ¿no? Y muchos otros mercaderes pasaban de largo, nunca paraban en Belén. Pero ¿por qué no paraban en Belén? Porque Belén era considerado un pueblo muy humilde, un pueblo de personas de condición humilde, pobre. Entonces era difícil poder vender, digamos, cosas o mercancías de alto valor. Entonces, muchos mercaderes decidían pasar de largo y no hacer una parada en Belén. Entonces, este capítulo 4 inicia con lo siguiente. Jafí va, ¿no? Hacia el pueblo de Belén con un precioso manto, un manto muy fino que le había encargado Patros vender. Y Patros le dice, ¿no? Jafí le pregunta a Patros, Patros, ¿y a cuánto lo debo vender? ¿Cuál es el valor? ¿Sí? A muchos, ¿no? También recuerdo, ¿no? Algunos de mis estudiantes que cuando inician un emprendimiento, ¿no? O quieren colocar algún nuevo proyecto, ¿qué se preguntan? ¿Cuál es el valor, ¿no? O el precio que yo le debo poner a mi producto o servicio. ¿Y saben qué respuesta les da Patros? ¿Sí? Y meditemos en esta respuesta porque cada lección de este libro es algo para nosotros. ¿Sí? Patros le dice, yo no te voy a decir qué precio venderlo. Yo quiero que tú coloques el precio, le dice. ¿Sí? Pero sí sabiendo que una parte me vas a devolver, creo que era medio denario de plata, le iba a devolver a Patros, y el resto va a ser para ti. Así que tú pon el precio. Entonces, Jafik ya definitivamente no colocó un precio a su entender, a su criterio, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver, digamos, es diferenciar si es un producto, cuánto es el costo de tu producto y cuál es el precio al cual tú lo deseas vender. Y acá hay algo importante, ¿sí? Algo importante antes de entrar de lleno al capítulo 4. Siempre, siempre, todo gran vendedor tiene esta premisa y es lo que vamos a ver a lo largo de los capítulos también. Siempre que tú quieras vender algún producto o servicio, asegúrate que el valor que tú vas a entregar sea mucho mayor que el precio que tú esperas recibir por tu producto o servicio. Tú no puedes definitivamente controlar que la otra persona te vaya a comprar. Lo que existe en tus manos, en tu poder, es poder decidir qué tanto valor deseas aportar o agregar a tu cliente. Si tú tienes esta premisa, que es una de las premisas que vamos a ver a lo largo de estos capítulos, si tú tienes como esa premisa de agregar mucho más valor
del precio que tú esperas recibir, tienes altas probabilidades de vender. Altas, altísimas probabilidades de vender. Ahora, disculpen las personas que ya se dedican a ventas, disculpen, tal vez discrepe un poco con ustedes, ¿sí? Pero es importante también que lo entendamos. Hay muchas personas que, digamos, colocan, ¿no? Ofertas, colocan, digamos, los famosos cierres, ¿verdad? Ahora, estos cierres son importantes, sí, pero es parte de una estrategia, ¿no? Ahora, algo que aprendí y menciona Jim Rohn, sí, que es un gran mentor también, que cuando frente a una persona, frente a un prospecto, frente a un cliente, estés con el tema del precio, que esta persona no te quiera comprar por el precio, en realidad no es el precio. En realidad es que tu cliente, tu prospecto, aún no está viendo el verdadero valor de tu producto o servicio. Cuando tu cliente, ¿sí? Cuando tu cliente, tu prospecto, pueda ver el verdadero y real valor de lo que tú le deseas mostrar, de lo que tú le deseas entregar, se va a dar cuenta y se dé cuenta efectivamente, ¿no? Que el valor es mucho más alto que el precio que tú estás pidiendo, definitivamente esta persona estará haciendo una buena transacción. Entonces, no te enfoques, digamos, en reducirle el precio de tu producto o tu servicio. No, no, no. Enfócate si realmente quieres que la gente te comience a comprar a ese precio, enfócate en agregar más valor y en sobre todo mostrar qué valor tienes para ofrecerles a ellos. Cuando la otra persona vea y comprenda, entienda, ¿sí? Es un factor importante, que lo que tú le quieres agregar es mucho más valor por lo que va a pagar, ya está. Tienes altas probabilidades de vender, ¿sí? Bueno, haciendo ese paréntesis, ese preámbulo, ahora sí nos metemos de lleno al capítulo 4. El capítulo 4, ¿no? Nos menciona que ya han pasado 4 días, ¿sí? 4 días desde que Afik llegó a Belén. Y en esos 4 días, ¿no? Lo primero que hizo fue ofrecer de puerta en puerta este precioso manto, ¿no? Y nos dice que luego de 4 días aún no había vendido el manto. Luego pensó, dice por un momento, sí, esos pensamientos que muchas veces puedes pasarte por la mente, ¿no? Luego pensó que había fracasado como vendedor. Ahora, ¿qué sucedió cuando pasaron esos pensamientos por su mente? Dice que su mente comenzó a abrumarse de preguntas sin encontrarles respuestas. Y es que Belén era un lugar muy pobre y por eso todos los vendedores pasaban de largo sin detenerse en aquel lugar. Cuando el fracaso se estaba apoderando de él, sí, escúchalo bien, cuando Jafik se sentía ya derrotado, digamos, oye, pasaban los días y no lograba vender, no lograba su cometido, dice, desistió de su pensamiento, yo le he colocado esto ya, errado. Si mal no recuerdo, Andrew Carnegie menciona que, no, Napoleon Hill menciona que ninguna persona está derrotada, ¿sí? Ninguna persona está derrotada hasta que no acepte esa idea en su propia mente. Escúchenlo bien. Ninguna persona está derrotada hasta que no acepte ello en su propia mente. Jafik definitivamente se encontraba pasando un tiempo muy duro, digámoslo así. Habían 4 días que él no había logrado concretar su objetivo, vender ese precioso manto. Todas las puertas que le había tocado, todas las personas que había visitado le habían dicho que no, ¿sí?
Y cuando él ya se sentía fracasado, ¿sí? Cuando ya las fuerzas sentía que se le iban, dice que él deliberadamente, ¿sí? Yo se lo transmito en mis palabras, deliberadamente, yo me sitúo en ese momento de Jafik, ¿no? Y él dice, ¿no? Desistió de ese pensamiento errado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que Jafik, digamos, haga esa remesón en su mente? Dice, esto sucedió cuando pensó en Lisha y le dio motivación para seguir en la venta del manto. Ustedes estarán preguntando quién es Lisha. Cuando Jafik decide convertirse en el mejor vendedor del mundo y aprender obviamente de Patros, tener un mentor que lo pueda guiar, le pueda enseñar el noble arte de vender, ¿sí? Patros le pregunta cuáles eran las motivaciones que lo llevaba a Jafik para tener esa meta, ese deseo. Y Jafik, ¿no? Le dice unas palabras agradables, ¿no? Pero le dice, ¿no? Debe haber algo más, le dice, hasta que Jafik, ¿no? Da con uno de sus deseos más profundos. Y es que él había conocido a una mujer muy hermosa, que en este caso era Lisha. Lisha era la hija de otro próspero mercader. Entonces él decía, yo, Jafik, en mi condición de camellero, pues no podría aspirar siquiera a cortejar, ¿no? Y de repente más adelante pedirle en matrimonio a Lisha, porque definitivamente no estoy a su altura, no estoy a su nivel, digamos, estatus social, económico. Entonces la única forma, eso es lo que él pensaba Jafik, ¿no? La única forma en la cual yo puedo, digamos, cometer, ¿no? Ese deseo de mi corazón es que yo pueda prosperar a través de convertirme en un próspero mercader, que yo tenga algo que ofrecer a Lisha, ¿no? Entonces, en ese momento que él se sentía ya desmayar, que él se sentía un fracasado, ¿sí? Dice que desistió de ese pensamiento errado. ¿Pero por qué? Porque volvió a conectar con sus motivos, con sus razones. Y yo les hago esta misma pregunta, ¿no? Si ustedes en algún momento han querido tirar la toalla. En ese momento, Jafik conectó con un deseo muy profundo que él tenía y pensó en Lisha, en la mujer de la cual se había enamorado. Dice que eso le dio la motivación para seguir adelante en la venta del manto. Las motivaciones, las razones que tú tengas para alcanzar tu meta son tu combustible para volver a levantarte. Una vez más, puedes caer 100 veces, pero si te levantas una vez más, 101, ya está. El gran inventor Alba Thomas Edison, cuando se le preguntó, oye, Thomas, se dice que tú has fallado 1000 veces antes de lograr que esta pequeña bombilla se encienda. ¿Y saben qué respuesta le dio Thomas Edison al periodista que le hacía esa pregunta? Le dijo, yo no he fallado 1000 veces. Le dice, he encontrado 1000 formas de cómo no hacer la bombilla. Todo es cuestión de percepción, chicos. Acá entra también bastante el trabajo mental. Todo es cuestión de percepción. ¿Sí? Conectar fuertemente con tus motivaciones, tus propósitos, tus por qué. Si tu propósito, tu por qué, las razones por las cuales tú deseas esa meta son poderosas, pase lo que pase allá afuera, sean circunstancias negativas, sean adversas, vas a saber cómo sobreponerte de ellas. Entonces,
Vamos continuando. Jafik se dirigió a una cueva, ¿sí? Donde había dejado a su animal de carga, ¿no? Para pasar la noche. Y dice que dentro de la cueva vio una luz resplandeciente, ¿no? Y una familia con un bebé en pésimas condiciones y con mucho frío. Podrías imaginarte como la imagen que tenemos en pantalla, pero textualmente el libro no nos comparte que Jafik vio a un bebé que estaba envuelto con algunos mantos, digamos, pero muy viejitos, ¿sí? Algunos mantos delgados, y vio al costado a un hombre y una mujer que probablemente sean los padres de este niño. Y estos padres estaban con ropas muy ligeras, ¿no? Entonces Jafik entendió que los padres se habían despojado de sus abrigos, de sus mantos, para poder cubrir y abrigar al bebé. Jafik, viendo esta imagen, ¿sí? Se compadeció de aquel bebé y fue a buscar el precioso manto que él tenía para vender. Recuerdan que Jafik había llegado a Belén con la consigna de vender un manto. Ese era el encargo que había recibido de su mentor Patros, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Jafik? Dice, cubrió al niño ante la mirada sorprendida de sus padres. Sacó ese precioso manto, un manto rojo, nos comenta la historia, ¿sí? Un manto muy fino, un manto que seguramente si es que tienes bastante cuidado te puede durar toda la vida, ¿sí? Y comenzó a agarrar al niño y suavemente quitarle primero los harapos, digamos, los mantos viejos con los cuales estaba envuelto, y comenzó a envolverlo con este precioso manto que él había traído para vender, ¿sí? Ahora, al salir de la cueva, ¿sí? Jafik, ¿no? Sus ojos se llenaron de lágrimas, dice, ¿no? Al ver una estrella resplandeciente encima de aquella cueva. Jafik se unió a la caravana que regresaba a Jerusalén mientras la estrella le seguía delante de él. Jafik tuvo en un momento, digamos, un acto de desprendimiento, de amor hacia el prójimo, ¿no? Y se desprendió de este precioso manto que era su mercancía, era lo que él iba a vender, ¿sí? Por cubrir a este niño. Ahora, entrando al capítulo 5, ¿sí? Jafik durante todo el camino de regreso a Jerusalén pensaba en alguna excusa que podría dar a Patros, pues finalmente no había logrado su objetivo, ¿no? Sobre el manto que había regalado, ¿no? Porque si decía la verdad, temía que se burlarían de él, ¿sí? Entonces, caminaba por ello con la cabeza baja, ¿no? De manera que no notaba la estrella que yacía sobre él. Permítame un segundito, voy a conectar la laptop. Listo. Entonces, Jafik al momento de regresar, ¿sí? Hacia Belén, se le cruzaron muchas ideas por su cabeza, muchas excusas, ¿sí? Para decirle a Patros, ¿no? Entonces, al llegar, al llegar a Jerusalén, dice que se encontró con Patros, el cual lo llamó sorprendido por tan brillante estrella que veía. Resulta que esa estrella, que inicialmente estaba encima de la cueva, al momento que Jafik regresaba a Jerusalén, él no se había dado cuenta, ¿sí? Porque él estaba con la cabeza cabizbaja, estaba pensando qué excusa le iba a dar a su mentor, a Patros, y él no se había percatado, pero la estrella desde la cueva comenzó a seguirlo a Jafik. Entonces, al llegar con Patros, ¿no?
lo llamó sorprendido por tan brillante estrella que veía. Le preguntó a Jafik si había visto la estrella y lo negó. Patros miró a Jafik con incredulidad y le dijo que esa estrella lo estaba siguiendo a él ya que hacía hace 2 horas que la venía observando en Belén y luego se había unido a la caravana y por último estaba allí donde estaba Jafik. Patros replicó que nunca había visto algo semejante y que esa noche nunca lo olvidaría, por lo cual Jafik contestó lo mismo. En todos los años, digamos, de este viejo mercader, de este próspero mercader, Patros, que era considerado el mejor vendedor del mundo de su época, ¿no? Nunca había acontecido que efectivamente una estrella esté arriba de alguna persona, ¿no? O siguiendo a una persona. Entonces, definitivamente le daba curiosidad cómo había aparecido la estrella, probablemente tendría muchos cuestionamientos o muchas preguntas, ¿no? ¿Qué habrá hecho Jafik para que esa estrella lo siga, ¿no? Entonces, Jafik le contesta que él tampoco va a olvidar esa noche. Entonces, Patros le pregunta, ¿participaste de algún acontecimiento extraordinario mientras te hallabas en Belén? Y Jafik le responde, no, señor. Patros ahora le repregunta, ¿no? ¿Por qué dices que nunca vas a olvidar aquella noche? Le dice Jafik, ¿no? Y se dirigió a la cesta del asno donde Jafik llevaba el manto y no vio nada. O sea, el manto ya no estaba ahí. Entonces Patros pensó que Jafik había vendido el manto y lo invitó a que le contara todo lo que había vivido en Belén. Patros sabía que la primera misión que le entregaba a Jafik era una misión que lo iba, digamos, a marcar o forjar. ¿Por qué? Porque él sabía que lo estaba enviando a una plaza dura, estaba enviando a un pueblo considerado muy humilde, muy pobre. Así que definitivamente, para que Jafit logre su cometido, que era vender ese manto, tenía que haber pasado por circunstancias, tenía que haber superado retos, tenía que haber soportado que la gente lo rechace, tenía que haber pasado muchas cosas. Y gracias a la persistencia de Jafit, era la única forma que él logre vender ese manto. Patros lo sabía, por algo le había encomendado esta primera gran misión, para que esta adversidad, esta prueba, este primer gran reto, vaya forjando el carácter de lo que él denominaba su soldado. Así le decía, digamos, ¿no? Ahora estás en la fila de la milicia, tú eres un soldado más ahora. Entonces, en este contexto, sí que les comparto, Jafik, ¿no? eh, Patros, ¿no? Al no ver el manto en el asno, dice, wow, Jafik logró su cometido, vendió. Por favor, cuéntamelo todo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aconteciste? ¿Qué retos superaste? ¿Qué adversidades? ¿Sí? Entonces, Jafik prosiguió diciéndole todos los contratiempos que tuvo con personas y un sinfín de preguntas que ponía en duda ser un buen vendedor. Luego, nuevamente, luego pensó en Lisha, que no podía ser un fracaso ante los ojos de ella, pero igual ya lo era porque había regalado el manto. En vez de ponerle excusas a Patros, ¿sí? Jafik decidió contarle todas las vivencias que había acontecido en Belén, todos los rechazos, todas las pruebas que había tenido que superar, y finalmente le contó la verdad. Él había decidido regalar ese manto. Ahora, Patros le dijo que ese viaje fue muy beneficioso para él,
y para Jafik, porque la brillante estrella lo había sanado de su ceguera. Luego le dijo que se preparara para otro viaje con destino a Palmira, pero que esta vez fuera como camellero. Al final le dijo, Jafik, duerme en paz porque no has fracasado. Conforme vayamos avanzando en los capítulos, vamos a entender, ¿sí? Por qué Patros le había encargado esta primera gran misión a Jafik. Y por qué le decía, Jafik, duerme en paz porque no has fracasado. Jafik se sentía que había fracasado porque había regalado el manto, no lo había vendido. Pero Patros, sí, que era una persona de mayor experiencia, que era considerado el vendedor más grande del mundo, él podía ver, sí, que este reto, esta prueba, todo lo que había acontecido a Jafik, lo estaba forjando, lo estaba formando. Patros veía algo que en ese momento Jafik no veía. Jafik se creía un fracasado porque no había logrado vender el manto, sino lo había regalado. Pero Patros veía mucho más potencial en Jafik. Y le dice, no, Jafik, duerme en paz porque no has fracasado. Ahora entremos al capítulo 6, ¿sí? Antes de entrar al capítulo 6, me gustaría abrir un pequeño espacio de qué se están llevando, qué van entendiendo de la lectura, ¿sí? Me gustaría si pueden activar su audio, su cámara, de repente alguna participación por chat si es que están, digamos, en la calle. Me gustaría poder abrir un pequeño espacio para poder interactuar. De repente, ¿qué ustedes mismos están entendiendo del acompañamiento a través de la lectura? Voy a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a entrar a un pequeño espacio, ¿sí? Bueno, yo te quiero compartir la parte más interesante. Eh, es justamente, valga la redundancia, lo más interesante o importante. Eh, Cuando tengas fracasos, que vamos a tener seguramente muchísimos, lo único que te va a hacer salir adelante es justamente esa motivación de la que hablo. Eso, eso para mí queda conmigo hoy día. Gracias. Gracias, Yossi. Excelente, excelente. Muy bien, chicas, ¿qué más se van dando cuenta? Edilberta, Rosario, por ahí. Erika. Hola. Buenos Bueno, días, Erika. hola a todos. Buenos días. Bueno, ay, ¿por qué? Yo sí, estamos conectadas. Considero que la parte importante también para mí, significativa, es lo que pasó en el capítulo 4, cuando después de que Jafit pensó que ya todo estaba perdido y que su motivación, porque no vendía, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces ha pasado, como lo resumió Yossi, que muchas personas pues podemos llegar al punto de haber bajado mucho el sentido o la fuerza de por qué estoy haciendo algo. O sea, uno deja de ver eso en el momento donde hay mucha baja de energía, un fracaso.
o de pronto donde piensas que ya está perdido algo, ¿no? Sin embargo, considero que cuando pasa esas cosas, hay algo que he visualizado frente a lo que está pasando en el capítulo 4, que es que es esa fuerza de Jafid para pensar en Nisha. En este caso ha pensado en una chica. Y ha pensado como si fuera la ley de la transmutación. Así, o sea, así tal cual. Y bueno, realmente estoy agradecida porque yo no lo entendía bien todavía esa ley. Y aquí, bueno, me ha dado referencia a ello y yo estoy convencida y estoy segura de que así sea cualquier cosa que esté la persona pasando, si tiene bien claro el objetivo y si tiene bien claro los porqués, y si en su corazón está impregnado el deseo de servir, ya entiendes cuál es el camino de servir, de servicio que tú puedes brindar a los demás, eso ya es. Ahí está, es lo que puedo decir, porque, porque todas las respuestas conducen a eso, a esa claridad. Muchas gracias. Gracias, Erika. Sí, definitivamente también es importante la parte de centrarnos en el servicio, ¿no? El dinero es importante, claro que sí, pero antes de la consecuencia del resultado del dinero está la causa, y la causa es el servicio o producto que tú estás brindando, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Mientras que tú tengas clara cuál es la dirección hacia dónde tú te diriges, y mientras que te mantengas enfocado en esa dirección, ¿sí? Y recuerdes en los momentos difíciles, duros, porque van a llegar, van a pasar, no todo va a ser color de rosa. En esos momentos que te sientas ya decaer, desistir, tirar la toalla, recuerda por qué lo estás haciendo. Ahora, algo que es muy importante y que me comparten también grandes mentores es que no te centres, digamos, en ti, sino en aquellas personas que tú deseas ayudar. Parte de alcanzar, digamos, el éxito en cualquier meta que tú te propongas es el servicio. Pregúntate, ¿no? O dite para ti mismo, ¿no? Si hoy día yo no salgo a vender, ¿cuántas personas estoy dejando de ayudar? Si hoy día yo no me levanto y salgo a vender, ¿cuántas personas estoy privando de mi servicio? Justo en la mañana les compartía a mi grupo privado de estudiantes, les decía, ¿no? De las mentorías privadas, algo que me dijo, ¿no? Una vez mi mentor, ¿no? Y lo transmito así textualmente, ¿no? Jorge, si tú hoy día no estás vendiendo, no estás ayudando, no estás sirviendo. Wow, ¿no? Cuando tú comienzas a integrar y comienzas a enlazar cada parte de los principios, porque Jafid, ¿no? Bueno, Okmandino, en este caso el autor, tiene muchas lecciones de vida. No por nada este libro tiene este título tan rimbombante, relevante, ¿no? El vendedor más grande del mundo. Pero en realidad cuando vayamos analizando, estudiando, pausando en cada una de las lecciones, nos vamos a dar cuenta que son lecciones realmente de vida. Son lecciones que si las venimos integrando y las venimos como un rompecabezas, enlazando con otras cosas que nosotros ya conocemos, tal vez con experiencias, con vivencias, vamos a ir comprendiendo mejor. ¿Sí? Es por eso que yo les pido la participación, porque yo sé que hay algo que ustedes también tienen por aportar, desde su experiencia, desde sus conocimientos, desde sus vivencias, ¿sí? Así que vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla. Y ahora nos encontramos en el capítulo 6, ¿sí?
Jafik fue llamado por Patros, quien lo vio con asombro, ya que se observaba muy decaído desde la última vez que lo vio. Patros le preguntaba con voz lenta que si todavía quería ser un vendedor, por lo cual Jafik le contestó que sí. Todavía Jafik mantenía su deseo, su meta de convertirse en un gran vendedor. Luego Patros le ordenó a Jafik que buscara bajo su cama un pequeño cofre y prosiguió a contarle la historia de la manera en la que lo había adquirido y las condiciones que le habían impuesto al respecto. Cada vez que de repente no, alguna otra persona esté un poco baja de energía, sí, en este caso, Patros notó que Jafik estaba bajo de energía, estaba cabizbajo, ¿no? Y Patros le pregunta, Jafik, ¿tú aún quieres ser un gran vendedor? Ahora, ¿por qué Patros, y meditemos en esto que es muy profundo, ¿sí? ¿Por qué Patros le hace esa pregunta a Jafik? ¿Tienen alguna idea? ¿Algo se les viene en mente? Discúlpame, ¿puedes repetir? Sí, les mencionaba que Patros, ¿no? Vio cabizbajo a Jafik, ¿no? Lo vio decaído, lo vio bajo de energía. Y Patros, siendo su mentor con toda la sabiduría que tenía ya, le pregunta a Jafik, Jafik, ¿aún quieres ser un gran vendedor? Por lo cual Jafik le contestó que sí. Yo les hacía la pregunta que meditemos por qué Patros le había hecho esa pregunta a Jafik. Patros lo veía cabizbajo a Jafik, lo veía decaído, lo veía sin energías, ¿no? Y él le pregunta, oye, ¿aún quieres ser un gran vendedor? ¿Aún estás buscando alcanzar tu meta? ¿Por qué creen que les preguntaba eso Patros a Jafik? A su propósito, para confirmar su propósito, o sea, para saber si realmente eso es lo que desea hacer, a pesar, así aún en la condición, sin embargo, para saber el propósito del corazón de él. ¿Ok? ¿Y qué otras ideas tienen en mente? ¿Por qué le hace esa pregunta? Patros, ¿sí? Patros era un hombre muy sabio. Y Patros le hace la pregunta a Jafik para que Jafik vuelva a conectar con su meta. Sí, es válido también para que reconfirme si realmente deseaba su meta, ¿no? De repente ya había desistido. De repente ya las condiciones, digamos, ¿no? El desgano, el verlo decaído ya habían constituido que él desista de su deseo, de su meta. Obviamente sí, lo dijo para reconfirmar, pero más importante para que vuelva a conectar con su meta. ¿Qué sucede cuando tú le das una dirección a tu mente y tienes muy claro tus propósitos? Tú tienes la capacidad de poder sobreponerte a los retos, a las adversidades. Cuando tú piensas en tu meta y en las razones por las cuales tú deseas alcanzar esa meta, comienzas a emanar energía. ¿Y qué es lo que necesitaba Jafik en ese momento? Energía. Jafik estaba decaído, estaba cabizbajo, estaba bajo de energía. ¿Y es por qué? Porque se estaba sumiendo en las circunstancias adversas. Probablemente se estaba subiendo en el que, uy, está muy lejos mi meta, lo lograré alcanzar.
Patros, siendo un hombre muy sabio, le dice, oye, Jafí, ¿tú todavía quieres ser el mejor vendedor del mundo? Y Jafí le contestó que sí. Pues entonces, demuéstralo, levántate. Luego Patros le ordenó a Jafí que buscara bajo su cama un cofre, ¿sí? Un pequeño cofre y le contó la historia de cómo él lo había adquirido y las condiciones que le habían impuesto a él. Este cofre, ¿sí? Contenía 10 pergaminos que decían la manera de cómo ser un vendedor exitoso. Patros le había dado el cofre a Jafí con las siguientes condiciones. Escúchenlo bien, ¿sí? Que solo leyera un pergamino a la vez, que hasta que no lo entendiese perfectamente no siguiera leyendo los demás pergaminos. Acá hay una lección poderosa, ¿sí? Grandes escritos, incluso la Biblia, menciona que en todo lo que ganemos, ganemos entendimiento, entender. El entendimiento obviamente va a requerir un grado de concentración, un grado de esfuerzo, un grado de dedicación, ¿sí? Pero le dio esta primera guía, ¿no? Solo vas a leer un pergamino a la vez, un pergamino a la vez hasta que no lo entiendas perfectamente, no vas a proseguir a leer los siguientes pergaminos. ¿Eso qué significaba? Que probablemente Jafí haya tenido que leer una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que finalmente entienda qué es lo que quería transmitirle ese pergamino, ese primer pergamino, ¿sí? Ahora, esto es importante, porque cuando tú solamente revisas algún, digamos, sea lo que sea, ¿sí? Algún curso, algún libro, algo que tú, pero lo ves solamente una vez y dices, Jorge, creo que ya lo entendí. En este momento tienes un grado de conciencia, ¿sí? Pero conforme sigas leyendo y revisando escúchenlo bien, ¿ah? Una única información, vas a poder encontrarle más cosas, porque tu grado de conciencia se va incrementando. Y finalmente, cuando tú lo entiendas, vas a poder aplicarlo. Muchas personas, ¿por qué, digamos, tienden a absorber muchos conocimientos, mucha información, esto, y dice, ya está Jorge, ¿no? Y comienzan a hacerlo a su manera, ¿no? Digamos, dar unos primeros pasos, pero finalmente después retroceden. ¿Por qué? Porque en realidad no lo han entendido. Particularmente este libro, ¿sí? Este libro del vendedor más grande del mundo tiene lecciones muy profundas, muy profundas. Si nosotros decimos que ya lo entendimos, ¿no? Algo que me dice mi mentor y es importante, tus resultados te dicen la verdad. Tus acciones, mejor dicho, no tus resultados, tus acciones te dicen la verdad. Si ya lo has entendido, pues muéstrame tus acciones. ¿Qué acciones estás realizando en torno a aquello que dices haber entendido? Entonces, Patros le da esta, digamos, primera instrucción. Oye, Jafik, solo vas a leer un pergamino a la vez y hasta que no lo entiendes perfectamente, no vas a continuar leyendo los demás pergaminos. Te tome el tiempo que te tome entender, primero entiende para que después puedas aplicar. Primero entiende, no de manera superficial, ¿sí? Es por eso que también, ¿no? En algún momento nació esto de hacer un círculo de estudio. No solamente es para que tú leas un libro. Tú puedes leer un libro,
pero lo más importante que tú le puedes sacar al libro es cuando tú comprendas las lecciones, entiendas las lecciones. Y probablemente vas a tener que leerlo una y otra vez, tal cual la instrucción que le dio el pergamino a Jafik. Yo les sugiero, sí chicos, tener ese libro como un manual de cabecera. Otro manual que pueden tener de cabecera es El hombre más rico de Babilonia, también. Y en cada momento que ustedes puedan, vuelvan a hojear el libro. Es la única forma que nosotros vayamos ganando entendimiento, ¿sí? Ahora, prosiguió Patros, ¿no? Le dice la segunda instrucción, vas a repartir la mitad de lo ganado a los pobres y por último, que la persona a quien le diera el cofre con los pergaminos podía divulgar su contenido, no podía divulgar, disculpen, ¿sí? No podía divulgar su contenido a los demás. Estas instrucciones le dio Patros a Jafik al momento de compartirle el cofre con estos 10 pergaminos que contenían las lecciones de cómo convertirse en un vendedor exitoso. Lecciones que había aplicado Patros a lo largo de su vida para convertirse en el vendedor más grande del mundo, ¿sí? Ese precioso regalo, ese precioso cofre de tesoros, ahora estaba pasando a posesión de Jafik. Entonces, Patros se había dado cuenta que Jafik era el indicado por la brillante luz de aquella estrella y el acto que hizo con aquella familia pobre en Belén. Ahora, exactamente la historia no lo describe tal cual, ¿sí? Sí es, pero si nosotros ponemos un poco a atar cabos, digamos, Jafik, ¿qué pasaba? Él se le había encargado, ¿no? Que vaya a vender un manto ¿a dónde? A Belén. Da la casualidad que él encuentra, ¿no? Dentro de una cueva una familia muy pobre y arriba de él una estrella. O sea, textualmente el libro no lo menciona, pero yo lo puedo relacionar y quisiera que ustedes también lo hagan con que ese acto de desprendimiento que tuvo Jafit lo hizo hacia Jesús, hacia el niño Jesús. Y que las personas humildes que estaban ahí dentro de esa cueva eran José y María. Y que aquella estrella que alumbraba era aquella estrella de Belén. Y finalmente ese acto de desprendimiento hacia el niño Dios, hacia Jesús, fue la estrella que lo acompañó a Jafit a su retorno a Jerusalén. Y es la estrella o la señal que entendió Patros de que Jafik era la persona indicada a la cual debía ahora otorgar este cofre con estos 10 pergaminos. ¿Sí? Ahora, Jafik aceptando las condiciones, partió con el cofre y sus ojos llenos de lágrimas porque no iba a ver más a Patros, pero no sin antes repetirle a Patros aquella frase que decía, el fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Es similar a la frase que les compartía, ¿no? Ninguna persona es fracasada a menos que lo pueda aceptar en su propia mente. Ninguna persona puede fracasar a menos que lo vaya a aceptar en su propia mente. Acá el libro nos transmite de otra forma, ¿no? Jafet se dice, ¿no? El fracaso no me sobrecogerá nunca, nunca, si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. No hay forma que yo pueda, digamos, desistir de mi meta. No hay forma que yo pueda fracasar si es que mi determinación, mi compromiso, mi determinación, mi persistencia, los motivos que yo tengo detrás son mucho más fuertes, ¿sí?
y me llevan a alcanzar el éxito. Entonces, nos vamos a quedar en esta segunda sesión, en el final del capítulo 6, ¿sí? Con esta idea. Cualquier fracaso, cualquier adversidad, cualquier reto que tú puedas estar afrontando o que afrontes en el futuro, no va a poder contigo, no te va a poder tumbar. En la medida que primero no lo aceptes como un fracaso, en la medida que tú tengas una determinación férrea, un compromiso moral contigo mismo, porque es tu meta, ¿sí? Que tengas muy claras cuáles son tus razones o tus por qué buscas alcanzar esa meta. Y definitivamente si esa meta es parte de tu propósito de vida, wow, mucho mejor. Así que de esta forma cerramos esta segunda sesión, ¿sí? El capítulo 6. Durante el día le vamos a estar compartiendo algunas lecciones de este libro, ¿sí? De lo que hemos revisado, para que ustedes lo vuelvan a integrar, ¿sí? Y las siguientes lecciones, que va a ser el próximo jueves, vamos a abarcar 3 o 4 lecciones. ¿Por qué? Porque le vamos a dar muy duro a la parte de los pergaminos, ¿sí? Si bien es cierto, Patros le había indicado, ¿no? A Jafik que no pasa a leer ningún pergamino hasta que no lo haya entendido, ¿sí? Así que sé que por temas de tiempo tal vez no va a ser posible leer una y otra vez. Ese ya va a ser un trabajo interno que ustedes van a tener que hacer, pero sí le vamos a poner mucha fuerza a los pergaminos, ¿sí? Ya estamos a punto, a puertas de entrar a estos 10 pergaminos que le permitieron tanto a Patros convertirse en el mejor vendedor del mundo de su época, como a Jafik posteriormente también tener ese logro de ser el mejor vendedor del mundo, ¿sí? Así que vamos entrando a una poderosa información, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes vayan logrando entendimiento. Eso es lo más importante, chicos, porque cuando lo entiendas lo vas a poder aplicar. Bueno, de esta forma cerramos esta segunda sesión. Que tengan un extraordinario y maravilloso día. En una hora, hora y media van a tener la grabación, ¿sí? Bendiciones para cada uno de ustedes.